Hola a todos, seguimos con el segundo vídeo de este módulo 2. Vamos a ver el análisis financiero, ¿vale? Que aquí ya empezaremos a aplicar una serie de ratios para analizar la relación entre las partidas del activo, del pasivo, del patrimonio neto, etcétera, ¿vale? Aquí hemos puesto una tabla resumen con todos los ratios, vamos a explicar uno a uno y vamos a ver qué es lo que nos indican, ¿vale? De hecho, esto es lo que os pedirán tal cual en la primera PEC, ¿vale? A partir del balance de situación de la empresa en cuestión, aplicar los ratios, ¿vale? Aplicar los ratios y luego, sobre todo, para aplicar los ratios es aplicar una fórmula, es sencillo, pero luego, sobre todo, os harán preguntas relacionadas con el análisis a través de estos ratios. Vale, entonces, primer bloque, los ratios de liquidez, ¿vale? Los ratios de liquidez lo que nos sirven es para estudiar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los pagos, ¿vale? De hecho, los tres primeros están relacionados con el corto plazo, liquidez, tesorería y fondo de maniobra, ¿vale? Aquí os tenéis que imaginar, bueno, imaginar, ¿no? Aquí tenemos que saber que dentro del activo corriente hay, digamos, tres partidas importantes. Dejadme hacer un cuadro. Ahora, dentro del activo corriente, ¿vale? Hay tres partidas importantes. Luego ya veremos qué partidas exactamente cogemos del balance, ¿eh? Existencias, realizable, ¿vale? Que realizable serían los derechos de cobro y lo que llamamos efectivo o a veces disponible, que es el dinero en el banco, ¿vale? Y luego tendremos el pasivo corriente, ¿vale? Que lo ideal, como decíamos, era que el activo corriente fuera superior al pasivo corriente, ¿vale? Entonces, estos tres ratios analizan la liquidez, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas a corto plazo con sus recursos a corto plazo, ¿vale? Pensad que si todo esto lo convertimos en dinero, sí, es un poco el efectivo disponible que tendríamos para devolver las deudas a corto plazo. Vale, entonces, el primer ratio es el ratio de liquidez, que no coge todas las partidas del activo corriente, ¿vale? Es una división. Lo que hacemos es coger activos financieros a corto plazo y efectivo y otros activos líquidos también, y lo dividimos entre el pasivo corriente, ¿vale? Aquí ya lo veremos en la resolución de las PECs, pero realmente si nos vamos al balance, ¿vale? Vamos a ponerlo. Aquí lo que cogeríamos es un poco sin considerar los activos no corrientes mantenidos para la venta ni las existencias, y de hecho tampoco cogeríamos las periodificaciones, ¿vale? Cogeríamos un poco los derechos de cobro, las inversiones financieras si tuviéramos, ¿vale? Inversiones financieras a corto plazo, inversiones en empresas del grupo y efectivo y otros activos líquidos equivalentes, ¿vale? Con estas partidas lo dividiríamos entre el total del pasivo corriente, lo que tendríamos aquí, de pasivo corriente, ¿de acuerdo? Sí, de hecho muchas veces el ratio de liquidez también se pone como, déjame poner una página más aquí, el ratio de liquidez también se pone como realizable más disponible o efectivo entre el pasivo corriente, ¿sí? O también podríamos coger el activo corriente total y restarle esas partidas que no incluimos, como las existencias o los activos no corrientes mantenidos para la venta. Vale, ¿qué nos viene a decir este ratio? ¿Cómo lo interpretamos? Fijaros que si excluimos de esta fórmula las existencias, vemos un poco cómo con lo que la empresa le falta, tiene pendiente de cobrar, ¿vale? También sus inversiones financieras y su dinero en efectivo, ¿qué cantidad de pasivo corriente podría devolver? Aquí lo que nos dice, aquí hay unos valores esperados, ¿vale? Que a la hora de comentarlo en la propia PEC es interesante que lo hagáis en base a estos valores. Yo no soy muy partidaria de establecer unos valores esperados, unos valores óptimos, porque al final depende de mucho del sector y del tipo de empresa que sea, ¿vale? Pero bueno, entonces, como también vimos aquí en la relación un poco las relaciones que se tenían que producir, estamos hablando de esto, el realizable más el disponible tiene que ser igual aproximadamente al pasivo corriente. Por tanto, si es igual, esta ratio nos tiene que dar aproximadamente, o lo ideal sería que nos diera aproximadamente 1, ¿vale? Si fuera el mismo importe. Vale, esta es la ratio de liquidez.
¿sí? Si nos da un valor inferior a 1, pues aquí hablaríamos de que igual la empresa puede tener problemas de liquidez, ¿vale? No afirmaciones rotundas, porque aquí tendríamos que complementar el análisis con muchas más cosas, pero siempre hablando desde el punto de vista de eso puede ser indicativo de posibles problemas de liquidez de la empresa. Evidentemente, como más elevado sea este ratio, ¿vale? Mayor será la liquidez, ¿vale? Este valor como tal es importante también compararlo con el mismo dato de la empresa en el año anterior, con los datos de la empresa del sector, ¿vale? Que esto lo haremos a través de la base de datos AVI para completar un poco el análisis, ¿vale? Luego, siguiente ratio, tesorería, ¿vale? Este, en vez de coger las dos partidas que tenemos aquí, solo cogemos, ¿veis? Fijaros, los activos financieros a corto plazo, que aquí incluiríamos un poco los derechos de cobro más las inversiones financieras a corto plazo, ¿vale? Pues estas dos partidas aquí ya no lo incluiríamos, es decir, solo cogeríamos del balance, perdón, aquí, del balance, solo cogeríamos efectivo y otros líquidos equivalentes y lo dividiríamos entre el pasivo corriente, ¿vale? Esta ratio lo que nos indica un poco es con el dinero disponible ahora mismo, qué parte del pasivo corriente a corto plazo que vence dentro de un año podemos asumir, ¿vale? Fijaros que los valores óptimos son en torno al 20-30%, es decir, que con el dinero disponible más o menos pudiésemos devolver entre un 20 y un 30% del pasivo corriente, ¿de acuerdo? Luego, el fondo de maniobra, que se llama tal cual la ratio, es porque el fondo de maniobra se puede calcular restando las dos partidas, activo corriente menos pasivo corriente, o en ratio, ¿vale? Si dividimos directamente todo el activo corriente entre el pasivo corriente, como también vimos que una regla del equilibrio financiero es que el activo corriente fuera 2 veces superior al pasivo corriente, aquí veis que los valores óptimos están entre 1,5 y 20. Hay 20, 1,5 y 2, ¿vale? O sea que representa 150% o el doble del pasivo corriente. Esto dependerá, repito, mucho de las empresas. Hay empresas que operan con fondos de maniobra negativos o en este caso en la fórmula, en la ratio inferior a 1, y eso no es un problema, ¿vale? Tenemos que estudiarlo más en global y ver si realmente una situación de fondo de maniobra negativo para una empresa puede ser malo, pero para otra empresa puede no ser un problema, ¿de acuerdo? Vale, pues estos tres, digamos, giran en torno a estas partidas del activo corriente y las tres ratios todo lo dividen entre el pasivo corriente, como veis. Vale, luego tenemos la regla de oro, ¿vale? Que aquí ya sí cogeríamos partidas del largo plazo también, ¿sí? Lo que cogeríamos es los recursos permanentes que escoger, ¿vale? Es decir, pongo aquí regla de oro, ¿vale? La regla de oro, pensad que cogeríamos si tenemos una situación, vamos a ponerlo un momento, de activo y pasivo y patrimonio neto. Pensad que habíamos dicho que una regla básica es que los recursos permanentes, es decir, el patrimonio neto más el pasivo no corriente, fuera superior, pasivo no corriente, perdón, más, es decir, estos recursos permanentes fueran superiores al activo no corriente, ¿vale? Entonces la regla de oro lo que hacemos es patrimonio neto más pasivo no corriente, es otra forma de estudiar también la liquidez, ¿vale? Entre el activo no corriente. Es decir, si esto nos da superior a 1, automáticamente podemos afirmar que el activo corriente será superior al pasivo corriente, ¿vale? Como veis aquí. A mayor valor de esta ratio, mayor liquidez tiene la empresa, ¿vale? Significará que más parte de los recursos permanentes puede ir a financiar el activo corriente. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que ver la evolución de este dato a lo largo del tiempo, pero tiene que ser superior a 1 para ir bien, ¿de acuerdo? Para que se produzca la estructura financiera óptima que hablábamos. Vale,
Luego tendremos que aplicar, aparte de estos 4, los ratios de endeudamiento, ¿vale? Los ratios de endeudamiento ya se centran más en la parte del pasivo y el patrimonio neto y nos permiten estudiar, pues, el grado de endeudamiento que tiene la empresa. El primero, ¿vale? Endeudamiento como el general sería los recursos ajenos totales entre los recursos propios, ¿vale? Esto significa que, voy a poner aquí, ratio endeudamiento significa, perdón, que voy rápido y escribo mal. Ratio endeudamiento. Pensad que hay muchas veces que a las distintas partidas se les llama de forma distinta y nos puede dar lugar a dudas. Los recursos ajenos totales no deja de ser todas las deudas, ¿vale? Lo que significa que sería pasivo no corriente y pasivo corriente, ¿vale? Voy a ponerlo así. Pasivo no corriente más pasivo corriente. Y los recursos propios que tenemos aquí no deja de ser el patrimonio neto, ¿vale? Entonces, imaginar que esto os da 1, ¿vale? ¿Cómo interpretaríamos este 1? Pues siempre que queréis interpretar una ratio, fijaros en los valores que estamos comparando, ¿vale? Si da 1, significa que exactamente el pasivo corriente y no corriente es igual al patrimonio neto. Lo que quiere decir es que por cada euro que tenemos de patrimonio neto tenemos un euro de deudas, ya sea a largo o a corto, ¿vale? Como más elevado sea este ratio, pues mayor nivel de endeudamiento, ¿vale? Fijaros que si esto nos da, por ejemplo, imaginad pasivo total 500.000, me lo estoy inventando, patrimonio neto 100.000, esto nos da 5. Esto quiere decir que por cada euro de fondos propios, de recursos propios, de patrimonio neto, tenemos 5 euros de deuda, ¿vale? Esto, pues, ¿estamos muy endeudados? Pues tenemos que verlo en perspectiva, en función de los años anteriores, en función de las empresas del sector, ¿vale? Igual por el tipo de sector, pues las empresas tienen mayor endeudamiento, ¿vale? Pero tendríamos que ver. Esto también aquí tenéis unos valores óptimos, pero va a depender también un poco de cada empresa, ¿vale? Los valores óptimos están entre 1 y 1,50. Vale. Luego, ratio de recursos permanentes, ¿vale? Aquí lo que hacemos son los recursos permanentes entre los recursos totales, ¿vale? Lo cual quiere decir, vamos a ir poniéndolo aquí de otra forma. Los recursos permanentes es la suma de pasivo no corriente entre patrimonio neto. Y si lo dividimos entre los recursos totales, pues básicamente es la suma de patrimonio neto más pasivo total, ¿sí? Esto no deja de ser, fijaros, por ejemplo, me voy al primer módulo que vimos cuando aplicamos los porcentajes verticales, ¿vale? Aquí, fijaros, del año 4 sería, por ejemplo, el patrimonio neto representa el 50,96 del total y el pasivo no corriente representa el 25,48. Si sumamos los dos porcentajes, esto nos da la suma de los dos, 76,44. Esto significa que el 76,44% de la financiación de la empresa viene de recursos permanentes, ¿sí? Por tanto, a mayor importe de este ratio, mayor estabilidad tiene la financiación de la empresa, ¿vale? Porque siempre decimos que la calidad de la deuda siempre es mejor que sea a largo plazo porque le da a la empresa más margen para devolver que a corto plazo. Por tanto, nos interesa que sea lo más elevado posible. A más importe este ratio, más estabilidad financiera. Vale, de hecho el otro es ratio de calidad de la deuda, que fijaros, pasivo corriente entre pasivo no corriente. Aquí no hay ningún valor óptimo porque lo que nos interesa es que cuanto menor sea su valor, mejor será la situación financiera de la empresa. Decimos que la deuda a largo plazo es de mayor calidad, por tanto nos interesa que el pasivo corriente represente lo mínimo sobre el pasivo no corriente, ¿sí? Vale, luego ya la ratio de garantía, fijaros, coge ya todo el activo, voy a poner aquí la número 4, de garantía, o muchas veces se llama también de solvencia, cogemos la suma del activo no corriente más del activo corriente, es decir, el activo total, y lo dividimos entre
el pasivo corriente más el pasivo no corriente, ¿vale? Es decir, el pasivo total. ¿Sí? También nos interesa, también se llama este ratio, perdón, distancia a la quiebra, ¿vale? Porque como más elevado sea, más credibilidad financiera ofrecemos a los acreedores. Ahora, aquí imaginad, vamos a pedir un préstamo en el banco. El banco lo primero que mirará es el balance de situación de la empresa, la situación patrimonial, financiera, ¿vale? Aplicará una serie de ratios, puede aplicar perfectamente este para ver si, por ejemplo, este ratio es igual a 1. Esto es muy peligroso porque entonces el activo total es prácticamente igual al pasivo. Si la empresa quiere endeudarse más, pues es peligroso porque sí que aumentarían las dos partidas, pero digamos, más endeudado está la empresa, por tanto, menos garantías de poder devolver la deuda. De hecho, los valores óptimos se estiman entre 1,5 y 3, ¿sí? Que sea 1,5 veces más grande el activo que el pasivo, entre 1,5 y 3. ¿Sí? Vale, como tenéis aquí. Vale, luego tenemos el ratio de firmeza-consistencia, este ratio tampoco tiene mucho sentido, pero dividimos el activo no corriente entre el pasivo no corriente. No tiene mucho sentido porque lo que nos interesará es si el activo no corriente está financiado tanto por pasivo no corriente como con patrimonio neto, con recursos permanentes. ¿Vale? Entonces, estos dos, fijaros que divide el activo no corriente entre el pasivo no corriente y el patrimonio neto. ¿Vale? Lo que nos interesaría más que nada es ver que la suma de patrimonio neto y pasivo no corriente sea superior. Es un poco lo contrario que este ratio, esta regla de oro, pero separando patrimonio neto y pasivo no corriente. ¿De acuerdo? Vale, básicamente esto cuando lo empecemos a aplicar en las PECs con casos reales y con números reales, lo entenderemos mucho mejor. Pero por ahora un poco saber cómo aplicarlos, obviamente, qué partida escogeríamos y cuál sería un poco la interpretación y los valores esperados. Vale, y para terminar, vamos a ver el fondo de maniobra, aunque lo hemos estado comentando, ¿vale? Vamos a ver un poco con más detalle el fondo de maniobra, ¿vale? También se puede llamar de otras formas. Fondo de maniobra, capital corriente, capital de trabajo, en inglés working capital, ¿vale? Entonces, la fórmula más rápida para calcular el fondo de maniobra básicamente sería activo corriente menos pasivo corriente. Otra forma de expresarlo, obviamente que lo hemos visto, recursos permanentes, es decir, patrimonio neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Pues que los recursos permanentes, los fondos propios, tendrían que financiar todo el activo no corriente, que son las necesidades fijas de financiación, o sea, de inversión, mejor dicho, y además un excedente, que es este fondo de maniobra, nos serviría para financiar esa parte del activo corriente que se convierte en permanente. ¿Vale? Un poco, ya sé que lo hemos hecho muchas veces, pero volvemos a insistir. ¿Sí? Este activo corriente, ¿vale? Esto sería, repito nuevamente, la estructura ideal, ¿vale? Patrimonio neto, pasivo corriente, ¿vale? Y obviamente desde los dos puntos de vista nos tiene que dar lo mismo, ¿vale? El primero es si cogemos el activo corriente y restamos el pasivo corriente, esto nos va a dar, ¿vale? Nos va a dar un importe, ¿vale? Que será este fondo de maniobra positivo, pero si lo vemos desde el otro punto de vista, es decir, cogemos recursos permanentes y restamos el activo corriente, pues nos da también este fondo de maniobra positivo, ¿de acuerdo? Sería este trocito de aquí. Vale, vale, entonces, em, cosa importante también, que el fondo de maniobra sea positivo no significa necesariamente que sea suficiente. De hecho, esto lo estudiaremos en temas posteriores, ¿vale? Vamos a relacionar el fondo de maniobra con el periodo medio de maduración, ¿vale? El ciclo de explotación. Es decir,
hay empresas que por su ciclo de explotación, ¿vale? Por ejemplo, lo que comentábamos, ¿vale? De supermercados, por ejemplo, Mercadona, ¿vale? Imaginad que Mercadona compra sus productos al proveedor en el día cero, ¿vale? Y tarda de media 7 días a cobrar de los clientes, ¿vale? Porque, ¿qué hace Mercadona? Pues compra el producto, lo pone rápidamente en el supermercado porque son productos que caducan y los clientes cuando van al supermercado pues pagan mayormente al contado, en efectivo. Por tanto, rápidamente, lo estoy inventando, ¿eh? De media, por ejemplo, 7 días. ¿Y qué hace Mercadona con sus proveedores? Pues les exige unos plazos de pago muy elevados, ¿vale? De hecho, por ley, los plazos de pago proveedores no deberían exceder de 60 días, ¿vale? Por ley, pero se tiene que acabar de regular, por así decirlo, ¿vale? Imaginad que Mercadona pues, está al límite, ¿vale? Tiene mucho poder de negociación con sus proveedores y les exige que el momento de pago sea 60 días. Tanto Mercadona, durante estos días, o sea, en el momento que compra las mercaderías al proveedor, automáticamente tiene una deuda con el proveedor, ¿vale? Tiene un pasivo corriente eh, que dura 60 días, pero a los 7 días ya ha cobrado del cliente. Por tanto, ha cobrado antes que tener que, esto es el cobro, digamos, eh, cobra antes de tener que pagar al proveedor. Por tanto, tiene aquí lo que llamaríamos el periodo medio de maduración financiero, que ya lo estudiaremos, tiene 53 días de margen para, digamos, utilizar ese dinero para financiar todo su activo. De hecho, si llegamos a estudiar el balance de Mercadona, pues veríamos que su pasivo corriente es muy elevado. Y no tiene prácticamente deudas bancarias, ¿vale? Porque su ciclo de explotación le permite financiar y obtener financiación para, pues con ese dinero puede abrir nuevos supermercados, invertir en su activo fijo, ¿vale? Por tanto, Mercadona y el resto de supermercados pues operan con un fondo de maniobra negativo y no es un problema para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, habrá empresas que es al revés, es decir, que vamos a cambiar esto, que imaginad que fabrican el producto, ¿vale? Desde que fabrican el producto, o sea, imaginad que aquí compran la materia prima para fabricar el producto. Aquí hay varias fases, ¿vale? Fabrican, almacenan, ponen a la venta. Imaginad que de media tardan 90 días desde que invierten comprando el proveedor hasta que hasta que cobro del cliente. Y tienen establecido un periodo de pago de 30 días al proveedor. Por tanto, aquí tendrán que pagar y hasta este momento no cobrarán del cliente. Por tanto, a más periodo de días que pasen de media, además, entre el momento del pago y del cobro, pues más fondo de maniobra. Por tanto, habrá veces que hay empresas que tienen un fondo de maniobra, pero que no es suficiente para cubrir ese ciclo de explotación, ¿vale? Todo esto, pues me estoy adelantando y lo veremos más adelante, pero no es simplemente la interpretación, no es fondo de maniobra positivo, pues ya está, todo bien. No, no es así, tendríamos que complementarlo, ¿vale? Vale, dice el nivel óptimo va a depender del sector en el que opera la empresa y además, lo que decíamos, el plazo medio de cobro de los clientes, el plazo medio de pago, la duración del proceso de fabricación, ¿sí? Em, por tanto, vamos a comparar lo que sería el fondo de maniobra que tiene la empresa realmente con el fondo de maniobra necesario. Aquí veremos si hay déficit y por tanto necesitamos obtener financiación o hay superávit de fondo de maniobra, es decir, que con este ciclo de explotación generamos tesorería para hacer otras inversiones, por ejemplo, ¿vale? Esto ya lo iremos comentando y complementando con más análisis posteriores en otros módulos. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí estos dos primeros módulos, que con esto hemos aprendido y repasado las cosas necesarias para poder afrontar la primera PEC de la asignatura. ¿De acuerdo? Pues saludos a todos, hasta el siguiente vídeo.